Bueno, buenos días. Espero que estemos bien. Bueno, hace unos 15 días mi esposa compartió una enseñanza que titulaba Mujer, Dios no te quiere empoderada, Dios te quiere restaurada. Hoy, bueno, aunque ella compartió y habló no solamente algo a los padres, sino que también habló más directamente al lugar y a la posición que tiene la mujer, el lugar que ya Dios le ha dado, la autoridad que ya Dios le ha dado, y la importancia como mujeres de apropiarse, de entender esto, de arrebatar esto y de asimilar esa posición que la mujer tiene en Cristo Jesús. Hoy quiero también dirigirme en parte a las mujeres, pero ahora quiero entonces direccionar esto más a nosotros como varones, ¿sí? Como digo, también lo vamos a dirigir un poco a las mujeres, pero hoy la responsabilidad recaerá más sobre el varón. Y creo que uniendo estas dos enseñanzas, si no has escuchado la otra, puedes escucharla y luego unirla a esta y vas a obtener, no sé, respuestas de Dios bien especiales para tu vida. Creo que, digamos, en este momento de la historia que estamos viviendo, donde hay tantas ideologías y donde definitivamente estamos viendo una cantidad de problemáticas en la juventud, en los niños, una cantidad de situaciones que están llevando a tantos pensamientos y a que se tergiversen tanto el orden de Dios en el hogar, el orden de Dios que se ha establecido desde el principio. Vemos cómo definitivamente van proliferando tantas cosas, y hoy, sobre todo, para ninguno es un secreto cómo ha ido proliferando la ideología de género, ¿sí? Y dentro de todo esto, el homosexualismo, el lesbianismo, que va cogiendo una fuerza tremenda, tremenda. De hecho, sabemos, bueno, homosexualismo ha habido durante toda la historia, pero se ha ido acrecentando demasiado. Algunos psiquiatras, psicólogos hablan de que se nace homosexual, otros dicen que se hacen. En fin, independientemente de esto, hay algo que sí es un poco controversial y confrontante, y es por qué se quiere enseñar, por qué se quiere incentivar, por qué se quiere adoctrinar hoy en día a los niños y a los jóvenes en este asunto, en esta tendencia de la ideología de género. Yo creo que cada persona obviamente tiene en la libertad que Dios ha dado, como dice uno, hacer con su vida lo que la persona quiera. Dios no está obligando absolutamente a nadie a nada, pero quien tenga dudas sobre su sexualidad, pues que las tenga, pero generarlas ya a un niño, a un adolescente, sí es algo de reprochar. Y algo aquí bien cierto es que mientras se pretenda enseñar a los niños y a los jóvenes desde las aulas de clase que ser hombre o ser mujer no es un asunto biológico, sino que esto tiene que ver más con una autopercepción, esto definitivamente lo que va a ir generando es una sensación de confusión acerca de lo que quiere decir ser hombre o de lo que quiere decir ser mujer. Lamentablemente hoy en día, si un chico, si un niño se muestra fuerte, competitivo,
Si se muestra protector, entonces ese niño, ese adolescente ya es tachado de tóxico, de muy machito. Entonces eso le va generando la idea de que ¿será que hay algo de malo en ser hombre? Hace unos días escuchaba un testimonio de un joven que comentaba cómo él iba en su carro por la carretera de viaje y vio una chica que estaba varada en la carretera. Él para su carro, la orilla, se baja para a ver cómo le podía ayudar, y lo que recibió de parte de esta mujer fue un ataque verbal donde le decía que él estaba muy equivocado, que si él creía que ella, por ser mujer, necesitaba la ayuda de un hombre, que estaba muy equivocado, que ella podía resolver su situación sola sin que tuviera que venir un hombre a ayudarla o a hacer algo por ella, que él no la necesita. No, yo no lo necesito, no necesito lo que usted vino a ofrecerme, porque yo tengo la capacidad de salir de este problema. No crea que por ser mujer lo necesito. Ya mismo llamo a mi aseguradora y que me envíen una grúa y asunto solucionado, no lo necesito. Cuando él se sintió atacado de esta manera, lo que él hace, simplemente le dijo: bueno, espero que quien venga conduciendo la grúa no sea un hombre sino una mujer, y espero que el carro, cuando te lo lleven a arreglar, no te lo arreglen un hombre sino también una mujer, porque no necesitas en nada al hombre. Entonces, digamos que ese ataque hacia el hombre por el solo hecho de ser hombre y esa confusión que se va creando no ayuda en nada. De hecho, creo, dejando a un lado esos conceptos feministas, el feminismo radical que tanto daño está haciendo, yo creo que toda mujer quiere a su lado un hombre que sea afectuoso, tierno, comprensivo, empático, detallista. Creo que eso, entre muchas otras cosas, genial. Digamos, esas características quisiera una mujer que un hombre las tuviera. De hecho, la escritura dice en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, hablando a los hombres, dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y ese como a vaso más frágil no le está diciendo a la mujer que sea inútil, que sea una mujer incapaz, impotente, que sea una mujer impedida. No, no, para nada. Lo que Dios hace a través de esta porción de la escritura es recordarnos al hombre que ellas son femeninas, tiernas, y que son delicadas, que si bien es cierto, la fuerza física de una mujer no es igual a la de un hombre, pero muchas veces su fuerza espiritual supera muchas veces la fuerza espiritual de un hombre, pero que la mujer debe ser tratada de una manera especial por el solo hecho de ser mujer. Hoy en día muchas mujeres se niegan a eso y lo rechazan. Vuelvo y te repito, cada mujer querrá un hombre así, afectuoso, tierno, comprensivo, empático, detallista. Pero también en un momento dado es bien cierto que la mujer va a querer a su lado un hombre que le brinde la sensación de protección, un hombre que sea fuerte, un hombre que le dé seguridad económica, de que sabe que no tiene a su lado un hombre que va a dejar tirado la economía, el trabajo, y que la va a meter en problemas. Un hombre que le dé seguridad emocional, no que a cualquier momento, por cualquier pelea o por cualquier pataleta, se va a ir y la va a abandonar. Un hombre que le dé seguridad espiritual, o sea, que es un hombre de Dios, que no va a dejar las cosas de Dios tiradas y las va a cambiar por cualquier otro deseo. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 13 y 14, Dios exhorta a esto y dice: velad, dice, estad firmes en la fe. Y dice a los hombres: portaos
varonilmente y esforzados. Varones, si le queremos dar seguridad a nuestras esposas, tenemos que portarnos varonilmente, brindarle esa protección y esforzarnos, porque solamente de la mano de Dios se puede sacar adelante un hogar, no hay otra manera. Todas vuestras cosas, vuelvo y le dice a los maridos, sean hechas ¿cómo? Con amor, de manera tal que mirando todo esto, esa feminización masculina está afectando a muchos niños y está afectando a muchos jovencitos. El no saber hoy en día, por tanto ataque al hombre, por ser hombre, cómo imitar, cómo llegar a cómo ser hombres y no tener que imitar un estilo femenino. Hace unos días atrás salió un super personaje, quiero que vean esta imagen, y catalogado como sencillamente como el nuevo ejemplo de las masculinidades no tóxicas. Y si esto es lo que nos quieren vender a los niños y a los adolescentes, lo que les quieren vender o mostrar o dar a entender como el ejemplo de las masculinidades no tóxicas, ¿hacia dónde los quieren llevar? Porque entonces escogemos un personaje reconocido, admirado, no sé por qué, pero dicen que canta. Y yo decía, es increíble que hoy en día se pueda enamorar a una chica con un reggaetón. Que si le costaba trabajo a nuestros padres enamorar a las mamás, pero enamorarse con un reggaetón. Bueno, independientemente de eso, tomar un personaje reconocido, admirado, con miles y miles de seguidores, para decirle, este es el ejemplo de las masculinidades no tóxicas. O sea, llevándolo a que el hombre entonces debe adoptar ciertas cualidades femeninas que obviamente pertenecen a ellas totalmente. Qué tremendo que hoy en día nosotros tenemos un sistema educativo que pretende ser biológicamente irrespetuoso. ¿Y por qué? Porque se quiere negar la biología, porque se quiere negar la naturaleza, porque se quiere negar sencillamente la alteridad sexual, se quiere negar que nacemos hombre y mujer. Es lo que dice Dios en Génesis 1:27. Creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, los creó, varón y hembra los creó. Ahora, si tú tienes algo que discutir con eso, pues vas directamente a gerencia, lo discutes, porque no lo estoy diciendo yo, lo dice Dios. Se quiere negar que somos totalmente distintos, hombre y mujer, que cada célula del cuerpo, si está impregnada por la testosterona, son células masculinas, que si están impregnadas de estrógenos, de oxitocina, son completamente femeninas. Entonces, el pretender enseñar desde la escuela que somos completamente iguales biológicamente, que somos idénticos, pero que tenemos la posibilidad de intercambiar el género o el sexo, pues eso, ¿qué le está generando a los niños, a los adolescentes? Confusión. Iglesia, mira, la biología existe. La biología es creación divina.
Y la ideología de género lo que pretende con esto es negar que realmente sí existen diferencias, y esas diferencias están en el ser humano desde el momento mismo de la gestación. Te voy a nombrar solamente algunas diferencias, son muchísimas, pero vuelvo y te repito, la biología existe. El cerebro femenino madura antes que el masculino, lo dice la biología, sobre todo el hemisferio izquierdo, ese hemisferio izquierdo que está dedicado a la lingüística verbal. De manera que una niña de 8 años o de 6 años puede llegar a hablar. Una niña de 6 años puede llegar a hablar como lo haría un niño de 8 años. Puede llegar a leer o a escribir como lo haría un niño de 8 años. A los 2 años, las niñas triplican el lenguaje a los varones. Luego los varones las alcanzamos en lenguaje, pero no en velocidad, eso sí. A los 2 años todo lo que una niña dice es entendible. Al niño le cuesta un poco más. De hecho, un personaje como Einstein aprende a hablar a los 5 años y era un cerebro, era un hombre súper inteligente. Si tú le pides a una niña que describa o cuente una experiencia de vida, pero lo hace con lujo de detalles, con sabores, con colores, con todo, el niño se limita a hablar de aquello que le gustó o lo que no le gustó. Las niñas nacen con una motricidad fina más desarrollada, y eso se ve reflejado en el orden, en sus letras, en su manera de escribir, diferente a los varones que nacemos con una motricidad axial que está más enfocada hacia el lanzamiento de objetos. El crecimiento muscular que tiene un niño entre los 6 y los 12 años no lo tiene, no lo va a tener jamás una niña, y eso hace que los varones seamos más hiperactivos, que nos lleve a desestresarnos corriendo o pateando un balón, andando. Las mujeres descansan hablando, hablando y hablando. Los hombres nos cansamos hablando, hablando y hablando. Son diferencias que hay. Mira, las estadísticas en los colegios muestran que 3 de cada 4 expedientes de disciplina son de varones, que a los 15 años generalmente, toda regla tiene su excepción, no estoy diciendo que esto se dé al 100%, pero a los 15 años los hombres van un grado por debajo en el colegio, en la escuela, que las mujeres, que los hombres repiten el doble de grado que las mujeres, que según los datos de las pruebas PISA, los hombres fracasan un 17%, mientras que las mujeres un 9%. Bueno, son muchas cosas más. Lo que pasa es que no se puede negar la biología. El negarla, eso solamente causa confusión. No se le puede decir a un niño que se comporte como se comportan las niñas. La Escritura dice, y lo leíamos ahorita, portaos varonilmente. Porque otro fenómeno que también se está viendo demasiado, que se presenta demasiado, es el intento de muchas mujeres por prescindir del hombre, pero en cuanto a la paternidad. Y esa es la razón por la cual existen hoy en día muchos hogares de madres solas. Ahora, madres solas siempre han existido en la historia, por separación, por abandono, por fallecimiento, por migración, eso ha existido, pero esta soledad a la que me quiero referir en este momento es distinta, porque proviene de mujeres, de una mujer que decide que ella quiere estar sola siempre, quiere prescindir del hombre, que dice: yo no necesito un hombre al lado mío para yo levantar, para yo criar, para yo sostener, para yo enseñar a mi hijo. No necesito al lado un hombre, yo quiero tener un hijo sola. Bueno, lo podrá hacer a través de inseminación, pero con inseminación o sin ella, de todas formas va a necesitar un esperma masculino, lo va a necesitar.
y si a través de esa inseminación llega a tener un hijo varón, ¿qué puede pensar entonces? Si es que se quiere prescindir del hombre, ¿qué va a pensar de su hijo varón? ¿Que es inútil o innecesario? Mira, en Colombia estuve tratando de buscar datos que muestren cuántas mujeres deciden vivir solas, criar a sus hijos solas. No lo encontré, pero encontraba que en países como España, Suecia, Francia, es el tipo de familia mayoritaria. Y esto es bien triste porque ser madre sola implica prescindir del padre desde el momento cero. El padre pasa simplemente a ser como el donante de un gameto masculino, solamente eso y nada más, para nada más sirve. Es triste porque entonces ese niño, esa criatura, llega a estar huérfano desde mucho antes de que nazca. Desde mucho antes que ese niño nazca, le hace falta parte de su genealogía. Y hay una verdad: nosotros somos seres genealógicos. Nosotros estamos hechos de memoria y de historia. De hecho, cuando tú vas a las escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, tú puedes darte cuenta de la importancia tan tremenda que Dios le da a las diferentes genealogías, y empieza a tomar X o Y personaje de la escritura y te da toda su genealogía. Pero prescindir de eso y quererla negar es una locura. Necesitamos saber de dónde venimos. Creo que todos los que estamos acá hemos visto cantidad de testimonios de chicos que por algún motivo son dados en adopción y son llevados a otro país, y sus padres han sido sinceros con ellos y les cuentan su verdad, y de alguna manera quieren venir a su tierra y quieren saber sus raíces, de dónde vienen, quiénes son sus padres. Eso está ahí en el ser humano. Padres y madres somos parte del libro genealógico de ese niño. Y si a ese niño le arrancamos, le quitamos páginas de ese prólogo, ese niño sí o sí va a sentir ese vacío, esa fragmentación, y es algo impresionante, porque en lugar de padre, lo que esa mujer está decidiendo, al no querer darle un padre a ese hijo, lo que va a tener ese niño es un vacío, una nada. Porque no es que le falte solamente un papá, es que le falta la mitad de su genealogía. Surgiría entonces una pregunta: ¿puede una madre prescindir de un hombre? ¿Puede una mujer prescindir de un hombre? Yo diría, ¿una mujer prescindir de un hombre? Sí. O sea, valentía, arrojo, no les falta. De hecho, yo vengo de un hogar donde mi padre, por sus malas decisiones, por su irresponsabilidad, que lo llevaron finalmente a tomar la peor decisión de suicidarse, de quitarse la vida, pues ¿qué le tocó a mi madre? Asumir ella el papel y levantar a 3 hijos con una cantidad de dificultades. Pero a una mujer valentía no le hace falta. De hecho, cuando un hombre por algún motivo toma y decide él solo hacerlo, por lo que haya sido, necesita la ayuda de las tías, de la abuela, lo que sea, pero le causa una dificultad tremenda. Uno ve mujeres solas para adelante. Entonces la pregunta no sería si una mujer puede prescindir de un hombre. No, yo creo que la pregunta más bien sería: ¿se puede prescindir de un padre? ¿Se le puede negar a un hijo el derecho de tener un padre? Decidir una mujer: no le voy a dar un padre a mi hijo, quiero tener un hijo sola. O que un padre decida olvidarse de sus hijos y abandonarlos y no volver a saber de ellos. Tremendo, ¿no? Varones que estamos aquí hoy y que tenemos hijos, o que pensamos tenerlos, o que piensan tenerlos, perdón, yo ya los tengo.
La figura paterna, esa figura paterna va a dejar una huella imborrable en la vida de tus hijos, en la vida de mis hijos, sea por acción o sea por omisión. Y lo que muchos varones no entienden es que el asunto no consiste en estar presente solamente de cuerpo o en dar una cuota alimentaria si es que la dan. No se trata de eso, porque un padre puede estar en casa pero no jugar ningún papel, no tomar ninguna autoridad, no hacer absolutamente nada. Tú puedes pasar 200, 300, 500 mil pesos, lo que sea, y pensar que eso es todo lo que necesitan tus hijos. Esto se trata de jugar un papel protagónico, diario, un papel constante, que tu hijo tenga siempre presente, que tú como papá estás enterado de lo que hace, de sus horarios, de sus amigos, que tú estás enterado de todo, le pones límites, que tú como papá estás haciendo parte de su vida diaria, que cuenta con un papá que está ahí como autoridad, no como autoritario. Son dos cosas muy diferentes. La ausencia de un padre está generando un desequilibrio social tremendo. La ausencia del padre es lo que está generando muchos de los problemas actuales: drogadicción, abandono de hogar, fracaso escolar, embarazo en adolescentes, pornografía. Las jovencitas suelen interiorizar esa ausencia del padre, ese problema, mira, en forma de depresión, anorexia, en forma de disforia de género, algo que se está viendo aceleradamente, chicas enamoradas de otras chicas, la disforia de género. ¿Por qué? Porque una chica que no ha tenido paternidad, que no ha tenido un padre cercano, amoroso, tierno, que cuida, que protege, que provee, que aconseja, que guía, sino o no lo ha tenido, o si lo ha tenido ha sido arbitrario, autoritario, imponente, machista, grosero, irresponsable, irrespetuoso. Se acerca otra chica que se enamora de tu hija, se enamora de tu niña, ¿y qué le va a decir? Yo no te haré sufrir. Los hombres son iguales, todos son malos. El patriarcado oprime, reprime, abusa. Yo también soy mujer y yo te voy a saber amar. Te voy a saber amar. Y empieza esa niña a entrarse en un mundo de lesbianismo que sacarlo de allí después va a ser bien complicado. Y los niños, los jovencitos, ya no lo interiorizan, sino que lo exteriorizan. ¿Cómo? Son violentos muchas veces. Baja autoestima, soledad, sensación de abandono, rabia. Los estudios demuestran algo muy tremendo, y es que se hace muy común que el gran porcentaje de delincuentes, impresionaba mirar la revista Semana, hacía un estudio donde mostraba que la fotografía de la gran mayoría de sicarios en Colombia es siempre la misma: varones sin un padre, o varones con una pésima relación con su padre. Ahora, no vayamos tan lejos. ¿Qué vimos aquí en Colombia ahorita en el 2021 durante el estallido social protagonizado por la llamada Primera Línea? Rebelión de jóvenes que salieron a la calle a reventarlo todo, a romperlo todo, a saquear las tiendas, a agredir las autoridades. Todo esto que nos deja ver que hay hambre de ley. Todo esto nos deja ver que hay un hambre tremenda de límites, porque en su gran mayoría hay un hambre tremenda de la figura
paterna. Porque la ley, porque los límites deben comenzar en casa. Bueno, de pronto están pensando, pues sigues hablando del problema. Bueno, planteemos entonces algunas soluciones, porque entonces, ¿qué es lo que aportan los padres? Contrario a lo que piensa el feminismo radical, donde lo único que se dice es que el heteropatriarcado es algo tóxico, opresor, que perturba, que subyuga, que somete a la mujer a través de la procreación, que para nada sirve el hombre. Bueno, vamos a mirar a ver a través lo que Dios quiere enseñarnos, si es importante o no la figura, el rol que cumple el padre, el varón. Primero, el padre tiene que ser libertad. ¿Libertad para quién? Libertad para los hijos. ¿Con respecto de quién? Con respecto de las madres. ¿Por qué? Porque el amor de una madre no tiene límites. Eso es una virtud, pero también es un defecto. Puede ser un arma de doble filo. Ese amor de las madres, que es ilimitado, puede terminar sofocando, ahogando. Las madres quieren tanto, pero tanto a sus hijos, terminan tan enamoradas de ellos y oponiéndose a todo lo que a mi niño le pueda causar dolor, tristeza, sufrimiento. Yo no quiero que mi hijo viva eso. Ese amor ilimitado de las madres no permite eso. Cuando tú miras la escritura así rápidamente en Génesis capítulo 22, cuando Dios habla a Abraham y le dice: Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único, el que amas. Dice la escritura que Abraham se levantó muy de madrugada, enalbardó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos y tomó leña y se fue con sus 2 siervos y con Isaac. Dice que cuando estaban por llegar a Moriah, él dijo a los 2 siervos suyos: esperadme aquí, y yo y el muchacho iremos y adoraremos. La primera vez que aparece la palabra adoración en la escritura, y tenía que ver con obediencia. Adorar no es cantar, adorar es obedecer. Iremos y adoraremos y regresaremos. Si él iba a sacrificar a su hijo, ¿por qué dice iremos y adoraremos y volveremos? Había un propósito enorme, había un propósito grande, gigante de Dios para Isaac. ¿Qué estaba pensando Abraham cuando dice iremos y adoraremos y volveremos? ¿Qué estaba pensando? Hebreos 11, 17 al 19 nos deja ver esto claramente. Dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Wow, Dios me dijo que en Isaac me iba a dar descendencia. ¿Y qué estaba pensando entonces Abraham cuando le dice a sus siervos iremos y adoraremos y volveremos? Versículo 19, está la respuesta: pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Había una certeza tan grande en el propósito de Dios para con su hijo, que Abraham dijo: si lo sacrifico, Dios lo va a resucitar, porque él me dijo que era en Isaac. Hermanos, el propósito es más grande que cualquier sufrimiento. El propósito de Dios para con tu hijo, para con tu hija, es más grande que cualquier prueba o dificultad por la que ellos tengan que pasar, y no se lo podemos impedir. Muy seguramente, si Abraham le dice a Sara: madrugaré
y saldré tempranísimo porque tengo que ir a sacrificar a nuestro hijo. Ese amor tan ilimitado de las madres, ese amor tan ilimitado de Sara, pienso yo, la escritura no lo dice, pero quizás Sara se hubiese opuesto. Quizás Sara le hubiese dicho a Abraham: Abraham, antes de sacrificarlo a él, me tienes que matar a mí. No voy a permitir que hagas eso con mi hijo. Él sale callado. Él no le dice nada a Sara. Quizás entendiendo que ese amor tan grande de esa madre hacia ese hijo no iba a ser fácil y se iba a oponer. Mamás que están aquí, entendamos algo. El seno materno es muy acogedor. De hecho se llama jocosamente el Hotel Mama. Pero ese seno materno puede ser muy limitativo. El apego materno es algo necesario indiscutiblemente, pero las madres tienen que ir regalando a sus hijos varones, sobre todo a los varones, el desapego. Es que la relación madre e hijo no puede ser una relación esclerotizante, es decir, una relación que no deja crecer, que detiene el crecimiento, el progreso. Porque muchas veces las madres temen exponer a sus hijos al mundo exterior. ¿Van a sufrir? Sí. ¿Van a pasar momentos tristes? Sí. ¿Van a pasar momentos complicados? Es necesario. Los vamos a tener que ver sufrir, sí. Pero no se lo impidamos, porque es necesario. Y las mamás muchas veces no quieren que eso le pase a su niño, a su niña. Que nadie los toque, que nadie le diga, que nadie le haga. Pues esa es la realidad. Este es un mundo complicado. Pero si Jehová no es su escudo, su retaguardia, su castillo, su torre fuerte, si Jehová no vela, en vano trabaja la guardia. Madres, ese temor tiene que ser superado. Muchas veces hay que hacer de tripas corazón, como se dice. Pero algo muy cierto es que cada hijo necesita experimentar una desmaternalización. Y no es fácil. Pero aquí viene el padre. Es el padre cumpliendo ese rol precioso y maravilloso, el encargado de ayudar a ir cortando con ese cordón umbilical. Es el padre el que ayuda, porque es que el mayor regalo que una madre le puede dar a su hijo es que ese hijo llegue un día a prescindir de ella. Suena fuerte, ¿no? Que ese hijo llegue a prescindir de ella, porque con esto lo que tú le estás regalando realmente a tu hijo son las herramientas para que ese niño sea autónomo, para que ese niño sea libre, para que ese niño sea independiente, para que tu hijo tome buenas o malas decisiones. Quisiéramos que tomaran buenas decisiones. Quisiéramos que tomaran las decisiones que nosotros queremos o las que pensamos que son las mejores, pero no, hay que dejarlos que tomen buenas o malas decisiones, que se hagan o no se hagan daño, pero que lo hagan de manera libre, que se caigan, pero que aprendan también a levantarse solos, con todo y raspaduras. No los puedes tener por siempre ahí, nadando en ese líquido amniótico, flotando, para que ese niño no se haga daño. Y resulta que el niño ya tiene 20, ya tiene 30 años, ya tiene 40. Y la mamá no quiere que se haga daño. Hay una personita muy cercana a mi casa, a mis hijos, a mi esposa, y ella dice algo: si yo veo que un hijo mío se va a caer y se va a hacer daño, y yo puedo tirarme en plancha, así me aporreé para que él caiga encima y no le pase nada, yo lo hago.
Qué pensamiento tan equivocado. No es así. Es el Padre el que con sabiduría separa. ¿Por qué el Padre? Porque a la mamá le cuesta. El padre, varones que estamos aquí, el padre debe separar, sí, pero con afecto. El padre va separando, va rompiendo ese cordón umbilical, pero con ternura. Porque sin separación no hay crecimiento. Sin separación no hay crecimiento. Segundo, el padre también es libertad, pero ahora para la madre. Recuerda el primer punto. El padre es libertad para los hijos con respecto de la madre, por ese amor tan ilimitado. Pero el padre también es libertad para la madre. ¿Con respecto de qué? Del hogar mismo. Escuchen, varones, algo que es demasiado claro, algo que es indiscutible, es que si un padre en casa colabora con los hijos, si un padre en casa ayuda con las labores del hogar, es decir, no es alguien más a quien la mujer tiene que atender, sino que ese padre es alguien más que ayuda a su esposa a atender, esa mujer puede experimentar libertad en el hogar, puede salir, puede soltarle un poco más al padre los hijos, y eso le va a ayudar a esa mujer, a esa esposa, que pueda trabajar, que pueda servir en un ministerio, que no esté solamente entregada y esclavizada a las labores de una casa. Es que muchas veces las mujeres están tan entregadas, tan consagradas a sus hijos, tan consagradas a la casa, las labores de hogar que son tan demandantes, que es algo tan desgastante, que esas mujeres terminan olvidándose que ellas también son mujeres, son profesionales, que también tienen otros sueños, otros ideales, que no solamente son madres. Y el padre debe hacer sentir a la madre, a la esposa, que ella no está puesta solamente para servir, sino que ella también puede ser servida. ¿Qué de malo tiene que el hombre se ponga el delantal en la casa, que lave el piso, que ayude a lavar la ropa, a hacer un almuerzo, a lavar la cocina, a atender los niños? Eso no te va a restar masculinidad. Eso no te va a hacer a ti menos hombre. Es en ese sentido que el padre, el varón, es libertad para las madres. Y es que las madres pueden llegar a enamorarse tanto de los hijos que pueden llegar a prescindir del hombre. Como te lo dije ahorita, sí que lo pueden, sí que tienen la fortaleza, la capacidad para hacerlo. Y tantas veces los hijos llenan a una madre tanto, pero tanto, que las madres llegan a vivir una vida niñocéntrica. Y el asunto es que los niños, los hijos, no pueden ser el centro de su existencia. Sé que esto duele y a muchos no lo están recibiendo como debiera, pero por favor entiéndelo. La relación de hogar no está centrada en los hijos. La relación de hogar está centrada en la pareja. Tú puedes llevarte excelentemente bien con tus hijos, como mamá, como papá, y tener una pésima relación con tu esposo o con tu esposa. Y ese no es el modelo de hogar. No es el concepto de hogar que Dios quiere. Ellas no pueden ser solamente madres, nada más que madres, porque en ellas como mujeres también existe otra parte, que es ser mujer, ser amiga, profesional, esposa, hermana, hija. Todos esos roles también los quieren desarrollar y no sentirse en que no pueden hacer más nada porque no cuentan con un hombre a su lado que les ayude con todo lo que hay que hacer en una casa. Las madres quieren vivir las vidas de sus hijos. Mira, lo que te voy a decir, lo voy a decir porque mi esposa lo ha hecho muchas veces público y lo dice,
Por eso lo digo. Mi esposa tiene en su celular la hora de Francia. Tiene en su celular el tiempo atmosférico de Francia. Tiene en su celular, cuando viajó Juan, una aplicación donde le decía por dónde iba el avión, por dónde iba pasando, cuánto llevaba y cuánto le faltaba. De manera tal que todo eso que ha descargado en su celular le dice si el niño ya almorzó, si va a almorzar, si se acostó, si no se acostó, si está en la universidad, si está haciendo frío, si está haciendo calor. Las madres quieren vivir la vida de sus hijos. Bueno, sé que para ella no es algo enfermizo, pero sé que ha trabajado mucho también en eso. ¿Saben algo? Las mamás, a los hijos hay que dejarlos vivir su vida, hay que estar atentos, sí, obviamente, pero ustedes, mamás, vivan su vida, vivan su vida. Tercero, primero, el padre de libertad para los hijos respecto de la madre. Segundo, el padre de libertad para la madre con respecto al hogar. Tercero, el padre también cumple un papel importante porque pone límite a la omnipotencia de los hijos. Pone límite a la omnipotencia de los hijos. Ojo a esto. Desde la caída del hombre, allá en el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre decidió no creerle a Dios, y por razones naturales, ese hijo, cada hija, nace con tendencia a la tiranía. Ese niño, esa niña que estuvo 9 meses en el seno materno, en un bienestar total, absoluto, ellos nacen totalmente inclinados al placer, a la dependencia. Incluso mucho tiempo después de que ellos nacen, pues siguen dependientes en todo. Hay que alimentarlos, hay que bañarlos, hay que vestirlos, bueno, todo. Y cuando ya son más grandes, pues ellos pretenden seguir prolongando esa dependencia materna. Ese es el problema. Cuando llegan a estar más grandes, ellos quieren seguir estando genial, quieren estar melo, como dicen, libres de toda responsabilidad. Y las madres muchas veces ayudan a que eso sea así. En 1 Corintios capítulo 13 versículo 11 dice: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé todo lo que era de niño. Por favor, madres, no confundan felicidad con bienestar. Que no les falte nada, que sigan ahí en ese útero materno, que no se corte ese cordón umbilical, que sigan nadando en ese líquido amniótico siempre. Y muchas veces lo que se logra con eso es que ese pequeño niño se convierta en un pequeño tirano, en un emperadorcito. Ese niño rey al que se le da todo, se le concede todo, al que la madre atiende y le sirve constantemente, luego va a ser un tirano, un machista. Y si una madre lo que hace es que le pone todo, le da todo, lo atiende en todo, donde quiere, y cuando ese niño quiere y como él quiere, pues ese hijo más adelante va a exigir lo mismo de esa mujer con la que él vaya a tener una relación. Es decir, esa madre esclavizada a su hijo, sometida a su hijo, subyugada a él por un amor mal comprendido, por un amor que no conoce límites, por una sobreprotección dañina, ese hijo le va a exigir más adelante a su esposa exactamente lo mismo. Él va a querer ser el rey de la casa y eso le va a exigir a esa mujer. Y si se casó con una mujer inteligente, se casó con una mujer con carácter,
créeme, va a fracasar. Va a fracasar. ¿Culpa de quién? De lo que se le enseñó en la casa. Y las mamás muchas veces, ay, pero el niño, ¿cuándo se le enseñaron esas cosas? Usted misma se las enseñó. Usted misma se subyugó a él y le enseñó que para eso es la mujer. De manera que es muy importante que el padre, varones que están aquí, limiten esa omnipotencia, limitemos esa omnipotencia de los hijos. ¿Cómo? Aquí viene la respuesta. Ahí viene la importancia de poner límites. Padres, jóvenes que están acá, los límites son maravillosos. Los límites son algo precioso para los chicos, para los niños, para los jóvenes. Lastimosamente hoy quieren prohibirlos a través de la ley de infancia y de adolescencia. No se puede poner límites a los hijos. Si un hijo quiere drogarse, pues la ley le da y le otorga el derecho a su dosis mínima. Hoy en día ya se puede entonces consumir droga en lugares públicos, no hay problema, de manera tal que si tú quieres castigar a tu hijo, entonces tu hijo tiene todo el derecho de demandarte y meterte en problemas. Que tu hija de 13, 14 años quedó en embarazo y entonces ahora quiere abortar, si tú te opones al derecho que tiene al aborto, también te mete en problemas y te puede entonces estar enviando a la cárcel. Que tu niño dijo: yo quiero ser una niña y quiero hormonizarme y quiero empezar a tener cambios. Pues si tú se lo prohíbes y te levantas en contra de eso, pues entonces también te metes en problema, porque ahora ellos tienen derecho al cambio de sexo. Que el sexo nunca se cambia, no sé de dónde sacan esa palabra. Pero bueno, los límites son maravillosos. Para que haya libertad es necesario que haya límites. Sin límites no hay ninguna libertad. ¿Qué límites se van a ejercer? Tú vas a la palabra y miras en el comienzo, cuando Dios le dice al hombre en Génesis capítulo 2, versículo 16, Dios le dice al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer. Libertad, ¿sí? De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él. Límites. Maravilloso cómo Dios nos deja ver esto. Entonces, los límites siempre nos van a estar diciendo que hay alguien, que hay algo por encima a quien debo someterme, sea la autoridad divina, sea una autoridad civil, sea una autoridad paterna, laboral, de policía, un agente de tránsito, un maestro. Ahí está la autoridad y hay alguien poniendo límites. Pero cuando un hijo dice: yo llego a la hora que a mí se me dé la quiera, y el papá solamente dice: bueno, pero ni un minuto más tarde. Suena gracioso, pero así se maneja muchas veces. Mira, a todo Dios dio un orden, a todo Dios traza un límite: al mar, al sol, a la vida marina, humana, silvestre, animal, al día, a la noche, al viento, a la tormenta, a los rayos, a las nubes, a las constelaciones, al invierno, al verano, a todo. Tú vas a Job capítulo 38, ahorita no hay tiempo de leerlo, pero tú ves a Dios dando límite a todo. Le dice al mar, dice: hasta aquí llegará el furor de tus olas y de aquí no pasarás. Y los que han ido a la playa, el mar con ese poder, y aquí al borde de la playa, llega hasta ahí, se devuelve. A todo Dios puso un límite. Como padres tenemos que poner límites. Muchas veces los límites de las madres son un poco más flexibles. Sobre todo miren esta imagen cuando los hijos ponen cara de dolor y de ternura.
ahí se acabó, se vuelve una mantequilla las mamás. Y qué pesar del niño. Y es que esa carita, y es que como me habla, y eso, hasta ahí llego yo. ¿Por qué crees que el padre tiene un poco más de distancia emocional con los niños, con los hijos? Sencillo, porque yo como padre no lo tuve en el seno materno 9 meses. Por eso no tengo ese mismo grado de empatía, de unión biológica tan fuerte que hay entre una mamá y un hijo. No ha existido ese cordón umbilical. Por eso, mire esto lo bonito, por eso el padre está capacitado para poner límites, para poner los límites que sean necesarios, los límites que haya que poner. Y es ahí donde nosotros vemos el perfecto diseño del matrimonio heterosexual, donde cada uno, hombre y mujer, estamos capacitados para cumplir cada uno un rol diferente, pero perfecto en Dios para la creencia de los hijos. Diferente, pero perfecto. Los límites son cuidado. Jóvenes, chicos que están acá, por favor, los límites no oprimen a nadie, porque los límites te están cuidando de ti mismo. Los límites nos cuidan de nosotros mismos. Si tú vas en la avenida y encuentras un semáforo en rojo, no lo pases, te está cuidando de que no venga otro carro y te mate. Si tú vas bajando por ciertas escalinatas y tienes un pasamanos, te está guardando de que no te vayas al abismo. Si vamos en la calle y vemos una señal de peligro, pues nos está advirtiendo. Lo que es verdad en lo espiritual, lo que es verdad en lo natural, lo es también en lo espiritual. Porque de la misma manera en casa, no sales, no vas, no tienes permiso, está prohibido. Eso, jóvenes, también los están guardando. Está enseñando obediencia, porque no hay absolutamente nada que obedecer cuando no hay límites. Los límites, padres, varones que están acá, son una manifestación de amor, son un regalo. Dios muchas veces tuvo que decir no. Cuando David entró en esa relación de pecado con Betsabé, y fruto de eso vino un hijo, y ese hijo enfermó gravemente, y dice que él oró y ayunó a Dios para que el niño no muriera, y Dios le dijo: no, ese niño va a morir, y efectivamente muere. Después, más adelante del Nuevo Testamento, Pablo ora a Dios pidiéndole varias veces que le sanara, y Dios le dice: no, bástate mi gracia. El mismo Moisés, cuando estaban ya próximos a entrar a la tierra prometida, Dios le dijo: no vas a entrar, tú me deshonraste. Si Dios dice no a tantas cosas, ¿por qué como padres tenemos temor de decir no a los hijos y que se enojen? No queremos que se pongan bravos. Los hijos creen que ellos pueden decir no a todo y que los padres no podemos decir no a nada. Cuando un hijo está dispuesto, está preparado para aceptar un no de su papá, estará listo para aceptar un no de una autoridad. Llámese un policía, llámese un profesor, llámese un agente de tránsito, que hoy en día los vemos como son agredidos. Porque los jóvenes no quieren que un policía, que un profesor, que un agente les ponga una restricción, les ponga un límite, una multa, o les diga no. ¿Qué hacen? Violentamente contra la autoridad. Un no de un padre es un no de una autoridad. Esa autoridad más adelante se va a ver reflejada en la sociedad. Y el mejor regalo que como padres podemos dar a un hijo es la frustración. Pero entiéndame esto: aquella frustración que nace de la intimidad, la frustración que nace del amor. Yo sé que la frustración duele, muchachos, que incomoda y que molesta, pero al final van a ser heridas de amor, porque les estamos enseñando que no todo lo que se quiere en la vida se puede. Que cuando tengas que salir
Cuando tengas que enfrentarte al mundo que te espera, te vas a encontrar con muchos no, con muchas cosas que deseas y que no las vas a tener. Pero ¿qué pasa? Que ya estás preparado para recibir un no, sin que esto te derribe. Porque como hoy tenemos una generación de cristal, que todo les afecta. Pero cuando yo como padre he puesto límite a la omnipotencia de mis hijos y les he enseñado que frustrarse y que recibir un no no tiene nada de malo, van a ser fuertes. Porque es que nosotros con esto ya les hemos enseñado a ellos algo muy bonito, y es la frustración, a solucionar, a resolver, a ser fuertes. ¿Por qué? Porque sencillamente al final de cuentas el bienestar de nuestros hijos no debe descansar en que no les falte nada. El bienestar de nuestros hijos tiene que descansar en que tú y yo les hemos enseñado a ser fuertes. Y esa fortaleza la van a recibir en el hogar. Es allí donde tienen que estar preparados, fortalecidos para salir afuera y para superar todos los obstáculos que se les presenten. Porque es que ir de victoria en victoria, a veces confundimos ese pasaje de la escritura. Ir de victoria en victoria es saber superar cada obstáculo, sacando y aprendiendo lo mejor de Dios en cada experiencia. Eso es victoria. Tuve un fracaso, tuve un obstáculo, tuve un problema, pero aprendí esto de Dios. Pero si la mamá le va a decir no, y no quiero que sufra, y no quiero que llore, y voy a hacer lo posible para que nada malo le pase, le suceda, y todo lo que pueda hacer para que no vivan esas cosas yo lo hago, y si me puedo tirar en plancha para que caiga encima y no se aporrie, pues bien, ahí lo que vas a tener es lo que decía ahorita, parte de esa generación de cristal. Cuarto, entonces primero, el padre tiene que ser libertad para los hijos con respecto de la madre. Segundo, el padre tiene que ser libertad para la madre con respecto al hogar. Tercero, el padre debe poner límite a la omnipotencia de los hijos. Y cuarto, el padre también debe ser maestro de la verdad. Maestro de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad no debe ser matizada, la verdad no debe ser endulzada. El mundo real muchas veces es duro y es necesario ayudarlos a que experimenten un poquito de frío, un poquito de hambre, un poquito de sol, un poquito de necesidad. ¿Cruel eso? Bueno, pues Dios lo dice, Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Yo te repito, si tienes alguna queja vas a gerencia y te quejas allá, porque te lo voy a leer. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído ¿quién? Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. Para Dios afligirme, sí. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces no te preocupes, maestros de la verdad. Hay que hablar las cosas como son. Que si el niño en el colegio lo califican mal, por favor, mamás, no lo justifiques diciendo: es que ese profesor, esa profesora no me quiere al niño. Que si no sale adelante en una materia, es que el niño nunca ha sido bueno para eso y apenas está en segundo de primaria. Nunca, él no ha sido bueno, él no tiene la culpa. Papito, tú no tienes la culpa de nada. Yo recuerdo hace muchos años atrás, uno de mis hijos, estando bien pequeño, era grosero, pero era que sacaba la mano y ¡ta! Y yo decía:
este chino cuando entre al preescolar, a la escuela, lo calman. Nos llevamos a la escuela por primera vez. Cuando fui a recorrer la tarde, ¡ah!, llorando. La profesora, papito, qué pena, es que su hijo le va a pegar a otro niño y el niño, ¡ta!, le dio duro. Tranquila, profesora. ¡Ah!, estaba porriado. Y yo lo llevaba para la casa. Papá, y yo, es que usted es muy grosero. Es que usted saca la mano y tenga. ¿Cómo en su casa así coge a su hermano y lo casca? Entonces, ¿por qué no se defiende? ¡Ah! Llegó a la casa, la mamá, ¿qué le pasó al niño? ¿Quién me le pegó? Bueno, las mamás ahí, ¿no? Queriendo justificar. Amor, tranquila. Tú sabes que él es grosero y allá le dieron a manzaguapos. Entonces, tranquila. ¿Sí? Tranquila. Si el niño está comiendo demasiado y no tiene estado físico, se marea enrollando un lazo, pues, ¿qué decirle la verdad? Estás gordo. No me lo hagas sentir mal, dice la mamá. Si no rinden el estudio, si no rinden los deberes, la verdad, no sea vago, no sea irresponsable. No me le digas esas cosas. No lo trate así. Si no es capaz de mantener sus cosas en su sitio y su cuarto aseado, la verdad, es un puerco desaseado. Es que a él no le queda tiempo, él mantiene muy ocupado. Si ya es un adulto y no estudia ni trabaja, pues es un vago, es un mantenido. ¿Qué más se le puede decir a eso? Si llegó el día de la madre y no tuvo para darle a su mamá todo un año para recoger, pues es un ingrato, un tacaño. ¿Verdad o no? Padres, tenemos que ser defensores de la verdad. Esa es la realidad. Es importante enfrentarlos a la realidad, que no iban en el limbo. Padres, nosotros somos responsables como parteras de ayudar a nuestros hijos. Las madres los tienen que parir biológicamente, pero nosotros como varones, como padres, los tenemos que parir al mundo exterior, sacarlos fuera, ayudarlos a enfrentar este mundo. Y eso es algo maravilloso, es algo precioso en Dios, es algo perfecto en Dios. Quinto punto, penúltimo ya. Entonces, primero, el padre tiene que ser libertad para el hijo con respecto a la madre. El padre tiene que ser libertad de la madre con respecto al hogar, ¿sí? El tercero, el padre tiene que librar a los hijos de esa omnipotencia con la que nacen. El cuarto, el padre tiene que ser maestro de la verdad. Quinto, y este sí es fuerte, la importancia que tiene el padre en la identidad sexual de sus hijos. Es fundamental hoy por hoy, porque el papel que desempeña un padre en cuanto a la reafirmación sexual de su hijo es fundamental. Es contrario a lo que pretende la ideología de género, que no quiere reafirmar la identidad sexual de los niños, sino reasignarle otra identidad sexual diferente. Tú vas a redes sociales como Facebook y tú vas a encontrar unas 70 géneros sexuales diferentes: transgénero, bigénero, agénero, bisexual, asexual, pansexual, homosexual, cisgénero, bueno, lo que tú quieras vas a encontrar ahí. Entonces, lo que te decía al principio, hoy día se quiere hacer creer que no hay diferencia entre hombre y mujer, que nacemos neutros con la libertad de elegir lo que tú quieras ser, que el hecho de que un niño o una niña se sienta como tal, que si es un varoncito y se siente varoncito, que si es una niña y se siente una niña, que eso no es más que un constructo social, es resultado de lo que le han impuesto sus padres desde que nacieron. Es que a ti desde chiquita te dejaban el pelo largo, te vistieron de rosado, te dieron muñequitas, te enseñaban a jugar a la cocinita. Por eso es que tú crees que eres una niña, pero tú puedes ser un niño. Es que a ti desde chiquitico te cortaban el pelo, te dieron carritos, te pusieron pantalones y te acostumbraron, te enseñaron eso, pero no, tú puedes ser una niña. Es ahí, ojo,
varones que están aquí hoy, es ahí donde el varón, el niño, necesita un padre. Ahora se entiende que muchas veces el padre no está presente por muchas circunstancias que hablábamos al principio. Es esencial entonces que en ese caso el niño tenga una figura paterna representativa, una figura masculina representativa, alguien que le presente la masculinidad como algo maravilloso, algo perfecto. Muchas veces un buen padrastro, por las circunstancias que sean, cumple excelente ese papel. Muchas veces el hermano mayor o un tío o el mismo abuelo. Pero ¿por qué es tan importante que tengan esa figura paterna ahí? ¿Por qué para la identidad sexual del hijo es tan importante? Escucha esto y te va a sorprender. Yo la verdad que he sorprendido cuando lo miraba y lo estudiaba. La psiquiatría y la neurología han llegado a descubrir y a determinar que los niños, tanto los niños como las niñas, al nacer tienen una identificación sexual con la feminidad. ¿Por qué? Es apenas lógico. Es que es entendible porque han estado durante 9 meses totalmente rodeados y afectados por un ambiente 100% femenino. Su mundo es el mundo de su madre. La voz que escuchan es la voz de una mujer, la de su madre. El alimento que reciben lo reciben de una mujer, de su madre. Las caricias que reciben las reciben de una mujer, de su madre. El rostro que ven al nacer, el primer contacto físico que reciben después del parto, el abrazo, la caricia, el beso, el alimento, lo reciben de una mujer, de su madre. Es por esto que tanto en la niña como en el varón, todo su mundo, todo lo que le rodea es el rostro de una madre. Lo que han experimentado, lo que ellos han sentido, es un mundo femenino, es un mundo de mujer, es como un pistilo. Por esto para una niña es más fácil llegar a hacerse niña, pero para el varón necesita experimentar con el tiempo. El varón necesita experimentar poco a poco, con amor, ese desapego, ese desarraigo de la feminidad. Hacerse hombre es un camino con obstáculos. Hacerse hombre es un camino que presenta pruebas y dificultades. Y hoy por hoy la ideología de género sí que aporta confusión en ese caso. Todo niño nace varón, pero es necesario a ese niño ayudarle a transformarse en un hombre. Las madres están capacitadas biológicamente para transformar un embrión en un niño, pero ellas no pueden transformar un niño en un hombre. Para eso se necesita el modelo masculino, que preferiblemente tiene que ser su padre, pero un modelo, no un émulo de padre. Y las niñas también, ojo a esto, para la niña el padre es el espejo. Quiero que le prestes atención a esto. Para una niña el padre es el espejo de lo que es el amor de un hombre. Y para una niña su padre es el primer filtro que le facilita entender la masculinidad. Si esa niña tiene en casa, ojo a esto, si esa niña tiene en casa un padre que ama a su madre, un padre que colabora, un padre que respeta a su mamá, un padre que le da el valor a esa mamá como mujer, ese va a ser el punto de referencia de lo que esa niña va a entender como el amor de un hombre. De ahí, padres, la importancia de ser como tú quieres que el novio de tu hija sea con ella, porque ellas han entendido, y eso es lo que van a buscar, que tu hija pueda decir: yo quiero un hombre que me trate, que me ame, que me respete, que me valore como mi padre lo hace con mi madre. Caso contrario, lo que les decía al principio, si ese ejemplo está destruido, si ese ejemplo de padre está totalmente tergiversado, pues sencillamente el rechazo hacia la figura masculina va a ser tan fuerte que va a terminar poniendo sus ojos muchas veces alguna chica sobre tu hija y va a terminar entonces llenándola de mentiras. El varón necesita un líder, y si no lo tiene su padre,
preferiblemente en su casa, pues lo va a buscar fuera, lo va a buscar en las redes sociales, en sus amigos. Por eso es que muchos terminan delinquiendo. Por eso necesita un líder que lo valore. El hijo necesita un líder que lo valore, un líder que le enseñe lo maravilloso que es ser hombre, un líder que le enseñe lo maravilloso de la masculinidad, la hombría, la adultez, la madurez. Y para eso tú como padre no necesitas ni llevarlo a tomar alcohol, ni acompañarlo a un prostíbulo, ni alimentarle la promiscuidad ni la pornografía. Eso no es levantar un hombre. Lo único que pide ese niño y lo que es suficiente es acompañamiento en el proceso, acompañarlo con sabiduría y temor de Dios. Sexto y último punto, la importancia del padre en el desarrollo de la fe y del temor a Dios. Te repito, primero, el padre es libertad para los hijos con respecto a la madre. Segundo, el padre es libertad de la madre con respecto al hogar. Tercero, el padre tiene que libertar a los hijos de esa omnipotencia con la que nacen. Cuarto, el padre tiene que ser un ejemplo de verdad. Quinto, la importancia del padre en cuanto a la reafirmación en su sexualidad. Y sexto, la importancia del padre en el desarrollo de la fe y del temor a Dios. Para nosotros, como creyentes, el padre debe de ser la expresión humana del amor de Dios. Si tú y yo como papás no estamos expresando el amor de Dios a nuestros hijos, es muy difícil que un muchacho, que un joven comprenda, entienda y acepte que existe un Padre celestial que le ama, que le acepta, que le conoce, que está con él, cuando lo que ha sufrido ese joven a causa de su padre terrenal es abandono y olvido. Pues al contrario de recibir paternidad, lo que ese niño, lo que ese adolescente ha recibido de parte tuya es orfandad. Tú miras personajes como Carlos Marx, Nietzsche, Albert Camus, Sigmund Freud, el mismo Hitler. Todos ellos tenían algo en común. Todos ellos ateos, con una variable: no tenían padre. Y los que de ellos lo tenían una pésima relación con su padre. Para muchos, hoy en día, el creer en Dios es el resultado, la implicación de haber tenido un buen padre presente en el hogar. Es imposible para un padre que pueda realizar todo esto con eficacia y con el mejor resultado si la madre no lo permite. Es decir, si una madre no permite que el padre actúe como padre en el hogar, imposible por el poder que tienen las madres sobre los hijos, ya que los hijos, desde que nacen, ven el mundo a través del rostro de sus madres. Entonces, de manera tal que si el lenguaje, si la expresión de una madre es despreciable, es irrespetuosa hacia el padre, así mismo lo van a asumir los hijos. Si ese padre para esa madre es poco representativo, es despectivo, no vale nada, pues los hijos también lo van a asumir de esa misma manera, van a asumir esa misma posición, por mucho que el padre se esfuerce. Todos recordamos aquí la historia de Rebeca, Isaac y Jacob. ¿Qué hizo Rebeca? Se pasó por encima de la autoridad y respetó a Isaac. No le importó la autoridad de Isaac como padre y le enseñó a su hijo a burlarse de su padre. Fruto de eso tuvo que ver cómo su hermano quería matar a su otro hermano. En casa no permitas que las órdenes del padre sean pasadas por la faja, porque generalmente cuando el padre dice no, los hijos están mirando a la mamá a ver qué dice la mamá. Entonces, hacer eso en casa es sencillamente tergiversar, pretender manipular las órdenes del padre. Entonces,
traducir erróneamente las palabras del padre conducen al hijo al desprecio y a la falta de respeto hacia su padre. Mujeres, por favor, no permitan que ese padre dentro del hogar deje de hacer las cosas a la manera de un hombre, a la manera de un padre, porque muchas veces el hablar de una mujer es que si yo no lo hago, nadie lo hace. Pero cuando alguien lo hace, dice, nadie lo hace como yo lo hago. Y si alguien lo hace como usted lo hizo, dice, yo lo hubiera hecho diferente. Entonces, por favor, mujeres, dejen al hombre actuar como hombre. Y hombres, por favor, no digan, es que así soy yo y así lo hago yo y así me enseñaron y si a usted no le gustó, de mala. No. Esto se trata de mirar mis errores, mis malas conductas, mi mal proceder y de la mano de Dios poder corregirlo. Termino con esto. Los niños necesitan la alteridad sexual. Los niños necesitan el estilo femenino de una madre, pero también necesitan el estilo masculino de un padre. Uno no es peor que el otro. Simplemente son diferentes, pero ambos dentro del propósito y dentro del plan divino se complementan. Tenemos que esa alteridad sexual, ese complemento, varón y hembra, tiene que brindarle a los hijos raíces, tiene que brindarle a los hijos alas. Quizás no le vamos a dar un hogar perfecto, porque el hogar perfecto no existe, tenemos que ponerlo en un museo, pero tenemos que darle a nuestros hijos un hogar donde ellos adquieran identidad, seguridad, sentido de pertenencia, un lugar donde ellos quieran volver, porque los hijos se tienen que ir en algún momento, se tienen que ir porque tienen que volar. Nosotros somos sus progenitores, no somos sus propietarios. Teresa de Calcuta decía algo muy bonito: los hijos volarán, pero no será nuestro vuelo. Nuestros hijos soñarán, pero no será nuestro sueño. Y los hijos vivirán, pero no vivirán nuestros sueños. Entonces hay que dejarlos ir, hay que impulsarlos a que salgan, hay que impulsarlos a que prueben el desierto, como el hijo pródigo saboreó tantas cosas allí en el desierto, se encontró consigo mismo, se vio como frente a un espejo, pudo comprender sus errores en libertad. Lo repito nuevamente, no somos sus dueños, somos sus progenitores, y cuando vengan, cuando vuelvan a casa, nos encuentren firmes en la fe y firmes en el amor. Amén. Den un aplauso al Señor. Dale gracias a Dios. Sé que es mucha información, pero sé que Dios a cada uno da la porción que cada uno necesita tomar para su vida. Vamos a orar por lo que Dios nos regaló hoy. Vamos a orar también por su ofrenda, lo que usted hoy en obediencia a Dios ha decidido dar. Yo quiero que me prestes atención 2 minutos. Me alargo un poquito, pero quiero decirte algo. Mira, voy a darte un ejemplo. Vuelvo y te repito, lo que es cierto en lo natural lo es también en lo espiritual. Si tú tienes una huerta, un huerto en casa, y tú aquí tienes un tremendo tomatote y tienes esa huerta preparada y tú dices, qué bueno sembrarle tomate a eso para que crezcan unos tomates bien bonitos como este. Lo muerdes, te lo comes y sigues pensando en cómo quedarían ahí unas 10 o 20 matas de tomate. Te sigues comiendo el tomate. ¿Y cuánto se demorarán creciendo esas matas para tener tomates? Te los sigues comiendo hasta que acabas con el tomate, pero deseando sembrar tomates.
Si quieres tener tomates, ¿qué tienes que hacer con parte de ese tomate? Hay que sembrar, hay que sacar semilla y sembrar, ¿sí? Porque todo lo que uno siembra, eso recoge. Si no siembras, no recoges nada. Es así de sencillo. Eso también es cierto, entonces, en lo natural. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a nosotros a sembrar. Entonces, si tú, no sé, Dios te bendice y te da $1.000.000. A muchos no les gusta que uno hable de esto, pero también está en la escritura. Te ganas $1.000.000 y tú dices, quiero sembrar. De este $1.000.000 quiero sembrar, no sé, $200.000. ¿Cuánto te queda? Si de 1.000.000 siembras 200, ¿cuánto te queda? Muchos dicen, quedan 800. Yo te digo, pero tú pagas internet, tú pagas luz, tú vas y mercas, bueno, una cantidad de cosas y se te fueron los 800. ¿Cuánto te quedó? Te queda lo que sembraste, porque eso que sembraste es lo que va a producir. Si tú no siembras nada, nada vas a recoger. Si tú coges toda la semilla de ese tomate, te lo comes todo, no te va a crecer una mata de tomates. Si tú tomas todo lo que Dios te da, tomo todo lo que Dios me da y nada siembro, los 800 no me van a quedar, porque sí o sí me los tengo que gastar. Lo que me va a quedar es lo que yo siembro, porque es lo que Dios permite que eso produzca. Cada uno dé como propuso en su corazón. No dice la escritura, cada uno mire a ver si da. No, la exhortación es cada uno que dé. Qué bonito eso en Dios, pero a veces nos cuesta entenderlo. Queremos bendición, pero no queremos hacer nada.